Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ir un poco más profundo acerca de la percepción, analizando el cuarto peldaño de la neuropirámide, que es la parte cognitiva, que como hablábamos en el video anterior, está ahí toda la parte de percepción, está la parte de análisis y de síntesis. Y es en este peldaño donde se alojan los conceptos. Recordarás que en el modelo de la neuropirámide, pues vamos escalando toda la parte no consciente, pero conforme nos acercamos a los 300 milisegundos, vamos acercándonos cada vez más a la parte consciente. Y es justo ahí, en esa transición entre la no conciencia y la conciencia, donde están alojados la percepción, están alojados los conceptos. Esta parte la podemos llamar preconsciente porque es justo antes de entrar a la conciencia. Todos los conceptos están repartidos en todas las categorías de productos, es decir, cada categoría de productos, sea de refrescos, de limpieza, de aseo personal, giran alrededor de un set de atributos. Son percibidos de alguna manera conforme a algún set de atributos. Si estamos hablando, por ejemplo, de yogurts, pues tal vez los atributos importantes para la categoría de yogurt, pues sea calidad, que sea nutritivo, que sea saludable, que sea orgánico, qué sé yo. Puede haber diferentes atributos característicos y que definen a la categoría de yogurts. Si estamos hablando, por ejemplo, de la industria automotriz, pues bueno, los atributos que giran alrededor de los autos no son ni nutritivo, ni saludable, sino que va a haber otro set diferente de atributos que pueden ser cómodo, lujoso, seguro, rápido, divertido, en fin. Puede haber diferentes atributos que pertenezcan a la categoría. Esta parte es muy importante porque nosotros implícitamente sabemos o asociamos cada marca o producto con un perfil de percepción, que esto quiere decir que tenemos una percepción de cada uno de los atributos con respecto a un producto. Si vamos a comparar, por ejemplo, dos marcas de yogurts, vamos a poner un ejemplo entre Danone y Lala, los dos giran alrededor de los mismos atributos. Incluso todas las marcas de yogurts giran alrededor de los mismos atributos, pero cada uno va a ser percibido de manera diferente. Esta manera de percibirlos pues puede ser en uno o varios atributos. Puede ser que uno sea percibido como más nutritivo que otro, puede ser que otro sea percibido como más saludable que otro, incluso podemos hacer referencia al precio. Uno puede ser más barato que otro, puede ser de mejor calidad que otro. Al final nosotros podemos medir una percepción. Esto lo podemos hacer por diferentes maneras, pero existen varios métodos para poder medir la fuerza de asociación entre los atributos que queremos evaluar y el producto en específico. Esto es muy, muy útil, sobre todo para las marcas, porque les da una idea de cómo son percibidas en el mercado. Y es muy frecuente pues, que tengamos bastantes estudios que hagan referencia a la percepción de atributos. Todas las marcas necesitan necesariamente saber cómo son percibidas. De hecho, lo más importante de cualquier campaña publicitaria, antes de poder generar cualquier campaña, es saber cómo se percibe. Pero no todo es el perfil de percepción. Es importante saber cuál es el perfil de cada uno, pero eso no nos dice más que eso, solamente cómo me perciben. Pero de todo el set de atributos que se tienen y que gira la categoría, hay algunos atributos que son más importantes que otros al momento de hacer la elección de los productos. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de los yogurts. Todos giran alrededor de los mismos conceptos, pero vemos que, por decir algo, un producto específico es percibido como más natural y vemos que otro atributo que es calidad, el de Lala se ve más peor percibido que el de Danone, ¿no? Son atributos que se perciben de manera diferente. Alguno de esos dos puede ser o puede no ser importante para ser elegido. Nosotros, en neuromarketing, podemos definir y establecer cuáles son los atributos que son relevantes para poder elegir ya sea una marca, un producto, un personaje político, etcétera. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, nosotros podemos medir la fuerza de asociación que nos va a dar el perfil de percepción y podemos medir la intención de elección de un producto en específico. Y nosotros cuando correlacionamos estas variables, obtenemos el peso de los atributos, el peso relativo de los atributos en función de las elecciones realizadas. De modo que yo puedo saber si el atributo natural es importante, si el atributo de calidad es importante, si el atributo de orgánico es importante, si el atributo de precio es importante o no. Esto es de suma importancia transmitírselo a las marcas porque
Con base en esto, ellos pueden construir en el atributo positivo importante. Es muy, muy, muy común que alguna marca esté casada con algún atributo que quiere transmitir. Vamos a suponer en algún ejemplo que la industria automotriz, una marca en específico, tiene la intención de posicionarse en el mercado como la marca más tecnológica. En función a eso, pues bueno, ya eligió un atributo. El atributo es tecnología y van a construir toda su campaña en función a ese atributo. De modo que van a desarrollar logotipos, van a desarrollar material audiovisual, material gráfico, van a hacer un despliegue en campañas en redes sociales, van a transmitir audios en radio o también en televisión. Van a hacer toda una estrategia para generar branding y poder transmitir de manera efectiva el atributo tecnológico. Pero resulta que si evaluamos ese atributo, puede ser que el atributo tecnológico no sea relevante para que la persona elija un auto en particular. De hecho, es muy común esto que les estoy tratando de ejemplificar. Las empresas normalmente eligen un atributo con base en algún estudio cualitativo, con base en la opinión del dueño, con base en la preferencia del director de marketing, sin tener alguna base científica que pueda sustentar esta decisión. Y si construyen con base en esta decisión y resulta que el atributo sobre el cual están construyendo no es relevante para la toma de decisión o para la elección del producto, el resultado va a ser que no se va a impactar en el número de elecciones de producto, por lo tanto en ventas. Es de vital importancia hacer conciencia a las empresas que lo primero que se tiene que hacer antes de construir siquiera una campaña o una percepción de marca o empezar una estrategia de branding, se tengan que definir cuáles son los atributos importantes. Normalmente es el cliente o son las empresas quienes saben cuáles son los atributos alrededor de los cuales gira la categoría. Si estamos hablando de productos de limpieza, pues puede ser que sea eficaz, que no maltrate la piel, etcétera. Si estamos viendo alguna industria de refrescos, pues puede ser que tenga mucho gas, que tenga poco gas, que sea light, que sean presentaciones grandes, que sean presentaciones chicas, que sean caras, que sean baratas, accesibles, prácticas, etcétera. Con base en el estudio que se haga de percepción y de determinación de drivers de elección, se puede elegir el o los atributos más importantes y entonces sí, sobre eso empezar a construir una historia para poder hacer una verdadera y eficaz estrategia de branding que al final va a llegar a un posicionamiento en el cerebro de la persona donde sí tenga un impacto real al momento de elegir tal o cual producto. Normalmente esto no sucede. Normalmente cuando hacemos estudios de investigación de mercado con neuromarketing, normalmente ya se tiene un atributo elegido o ya se tiene una set de atributos elegidos sobre los cuales ya se hizo algún material. A lo mejor nos llegan algunos animatics, a lo mejor nos llegan algún material gráfico ya terminado, que están evaluando un concepto en particular. Puede ser que la competencia sí tenga también otro tipo diferente de atributos, pero que sí tenga una elección adecuada de driver de elección. En ocasiones se pueden descubrir drivers que no se consideraban importantes. Al hacer nosotros todo el análisis de los atributos, puede ser que de repente salga un driver que sea, por ejemplo, natural y a lo mejor se pensaba que ese atributo no era importante para el producto que estemos evaluando, pero resulta que sí impacta en las decisiones, de modo que si se construye una campaña adecuada para poder construir en positivo el mensaje de natural, pues bueno, se puede impactar en las decisiones finales. Ahora también hay otro paso adicional, no basta con saber el atributo específico y tampoco basta con saber que es un driver de elección, sino que el último paso para poder llegar puntualmente a la conciencia del consumidor es saber qué representa ese atributo para la persona. Y esto se ha descubierto en varios estudios que lo que uno interpreta como un atributo, por ejemplo, pasión, para uno significa algo para el que está haciendo la campaña publicitaria, pero para el consumidor final significa otra cosa. No en pocas ocasiones hemos descubierto que se hace toda una campaña con el atributo correcto, determinando que es un driver de elección, pero al momento de plasmar la comunicación, se transmite una idea equivocada y entonces no se representa
el driver que se está tratando de representar. De modo que es importante saberlo y de esta forma nosotros podemos saber cómo comunicar de manera adecuada. ¿Cómo podemos saber qué representa este atributo? Bueno, hay varias maneras, metodologías, pero básicamente también se hace midiendo la fuerza de asociación ahora entre imágenes, o puede ser entre aromas, o puede ser en algún material gráfico y un concepto. Y nosotros podemos ver si yo pongo algún estímulo o alguna frase o algún atributo en palabra y después mido la congruencia contra una imagen, yo puedo saber qué tan cercanas están. Qué tan cercano está para la persona el significado de la palabra representado en una imagen. De modo que cuando nosotros podemos llegar hasta este punto y saber cuáles son las imágenes y las características de la imagen que representan adecuadamente un atributo, entonces tenemos todo el caminito completo para poder establecer con toda precisión una comunicación que sea puntual y que sea específicamente para un público objetivo. Y aquí es importante saber que la determinación tanto de los drivers de elección como de lo que significa este driver para la persona debe de ser segmentado por grupo de edad o por cualquier otro criterio que tenga como fin segmentar a la población. Entre más homogénea sea la población que estemos estudiando, mayor efectividad y mayor impacto va a tener toda la estrategia que hagamos de branding y por lo tanto esta selección de drivers de elección. Y recordar que pues estamos aquí midiendo la parte del cuarto peldaño. Recordamos que empezamos desde la parte de la atención, toda la parte de activación sensorial, cómo se da la parte emocional, y estamos ahorita analizando lo que sucede en el cuarto peldaño, que es toda la parte de percepción de conceptos. Y es allí donde sucede todo este proceso que acabamos de describir con anterioridad. Pero no todo es eso, porque todo el significado que se le puede dar a los atributos puede generar una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa hacia los peldaños inferiores de la pirámide. Cuando nosotros vemos un elemento publicitario que causa un buen impacto, inmediatamente puede generar los estímulos neuronales suficientes para poder generar aún mayor atención a lo que se está prestando. De modo que seleccionando los elementos correctos, nosotros podemos generar este loop que está retroalimentando positivamente al modelo de la neuropirámide y de esta manera se genera un tipo de branding, un tipo de consolidación de atributos mucho más fuerte y mucho más sostenible en el tiempo que va a dar como resultado pues una mayor evocación o traer esos recuerdos de la marca o del producto en un momento necesario. ¿Cuándo se van a activar estos recuerdos? Pues cuando la persona necesite hacerlo. Recuerden cuando vimos el concepto de priming, que con un estímulo que se contextualiza el cerebro, se hace que el mismo cerebro responda de una manera muy particular. Si nosotros empezamos a contextualizar el cerebro dependiendo de la categoría que estemos tratando de anunciar o de publicitar, vamos a condicionar al cerebro a tener o acotar las elecciones posibles. Cuando se llega el momento de la elección, entonces el cerebro va a tener que decidir entre sus opciones y va a agarrar la que esté más cerca a su alcance. ¿Y cuál va a ser esa? La que tenga un mejor posicionamiento. ¿Y cómo logramos ese posicionamiento? La que haya tenido una mejor elección de los atributos importantes para la elección y que además esté comunicada de manera correcta. Y de esta manera pretendo ilustrar cómo todo el caminito que se está generando desde la identificación de los atributos correctos en drivers de elección se puede transformar en una campaña de branding que tiene muchísimos elementos que pueden bombardear el cerebro para que cuando llegue el momento de la elección, entonces el cerebro vea que resalta una y la tome por default. Esto es lo que han hecho marcas como Coca-Cola, lo que han hecho marcas como Nike, todas las grandes marcas que han hecho una gran campaña de marketing, una gran campaña de branding a lo largo del tiempo y que han logrado posicionar sus atributos importantes para que estén a flote en la mente del consumidor, se vuelven lo que se conoce comúnmente como el top of mind, que es cuando una persona evoca de manera espontánea, sin siquiera tenerle una guía de referencia, una marca muy particular como Coca-Cola, como Nike, como Kleenex, como Durex, así que ya forman parte hasta del lenguaje común de las personas porque han hecho todo este caminito que acabo de describir de manera muy precisa, de manera muy consistente y se ha generado un posicionamiento tal que no sucedió al azar, que no sucedió espontáneamente y que viene respaldado por un proceso y una secuencia de rellenar cada uno de los peldaños de la neuropirámide hasta llegar a la parte cognitiva
que va a hacer toda la parte de injerencia sobre el regulador de la acción, y entonces el regulador de la acción va a permitir que se elija una marca, un producto, un personaje político en específico. Así que una simple decisión de tomar cualquier producto en realidad tiene detrás toda una estrategia y todo un acomodo de diferentes elementos para que la persona pueda llegar y decir, quiero una coca. Nos vemos en el siguiente video.